Otro ajuste al gabinete ministerial. En el último tramo del gobierno, deuda y economía son la prioridad a las puertas de la campaña electoral. ¿El régimen alista su retirada? Si el 17 de septiembre se convoca a elecciones, podemos decir que el tiempo político del gobierno se agota. La salida del vicepresidente Otto Sonnenholzner es una señal de que la campaña proselitista está a la vuelta de la esquina. ¿Qué le queda entonces por hacer al presidente Moreno en estos 10 meses de mandato? Quizás en materia de negociación política, muy poco. Sin embargo, los anuncios de la renegociación de una parte de la deuda externa son una bocanada de oxígeno para un país en emergencia sanitaria que cierra un semestre desastroso. Estas noticias económicas esperanzadoras, así como las nuevas bajas en el gabinete ministerial, ponen al gobierno en el radar de políticamente correcto. Comenzamos. Hoy nos acompañan vía internet en esta primera parte del programa Alberto Acosta Burneo, economista, editor de análisis semanal y columnista de la revista Vistazo. Y Santiago García, doctor en economía, docente de la Universidad Central del Ecuador y ex viceministro de Economía. Gracias por acompañarnos un nuevo domingo a Políticamente Correcto. Hoy vamos a hablar de dos hechos muy importantes que surgieron en el seno del gobierno esta semana. El anuncio de la renegociación de un tramo importante de la deuda externa y la renuncia del vicepresidente Otto Sonnenholzner, así como de otros dos importantes ministros de Estado. Y así determinar si esta agenda económica y política define ya el marco de retirada del gobierno a solo 2 meses de que arranque la convocatoria de elecciones. Partamos entonces del primer tema, el económico, explicando el marco de reperfilamiento de la deuda anunciado por el ministro Richard Martínez. Claudia. Carlos, el gobierno espera alcanzar el respaldo del 66% de los acreedores de bonos en el extranjero y así reestructurar el pago de 17.375 millones de dólares en 10 tipos de bonos que venciendo en el 2030 podrían pagarse hasta el 2040. La negociación implica un ahorro en el capital por 1.540 millones de dólares y que la tasa de interés también baje del 9,3 al 5,3%. Y quizás lo más importante, que el peso que la deuda tenía en el presupuesto de casi 9.000 millones de dólares hasta el 2023 caerá a 845 millones, significando un considerable alivio en estos profundos años de crisis. Los resultados de esta negociación se confirmarán hasta el 15 de agosto, tomando en cuenta que el monto total del endeudamiento nacional supera los 58.000 millones de dólares. Carlos, inicias el debate. Bien, gracias, Clau, por esa información. Alberto Acosta Burneo, ¿por qué ha sido tan bien valorado por distintos agentes este esquema de renegociación de la deuda? Lo que sucede es que el Ecuador había entrado en una senda de endeudamiento agresivo, un endeudamiento desordenado, que empezó en 2013, cuando todavía teníamos un precio del petróleo de $100 por barril, y vivir del endeudamiento nos llevó a aceptar opciones de endeudamiento caras, con plazos relativamente cortos, y teníamos cosas como que en ciertos años, 2022, el país hubiera tenido que pagar 3.500 millones de dólares en bonos, o el 2027, 4.400 millones. La deuda tal como estaba era insostenible. Entonces, esta alternativa, esta renegociación, que esperemos se concrete porque son los pasos iniciales, lo que permite es suavizar el pago de la deuda, distribuir ese pago que antes era en 10 años, distribuirlo en 20 años, y de esa manera los pagos se vuelven menores. Además que considera un periodo de gracia de 5 años para capital y 2 años para intereses. Todo eso lo que ayuda es a que no caigamos en un default de la deuda. ¿Y por qué es importante pagar la deuda? Porque el país sigue dependiendo de manera significativa del capital internacional. Somos un país que seguimos todavía gastando mucho y que dependemos de que sigan llegando capitales del exterior para poder financiar ese gasto. Alberto, pero hay una cosa que a mí no me queda muy claro. En estas semanas el ministro de Economía ha dicho que, bueno, mientras se avanza en esta negociación, que me parece que es importante porque le da alivio no solo a este gobierno, sino al próximo, él dice que hay que seguir endeudándose para poder sostener el tema de liquidez en el gobierno, en el Estado, en fin. Pero eso no es un contrasentido. Totalmente. Eso es un contrasentido porque lo que se ha hecho con esta negociación es aliviar un síntoma. Es aliviar la fiebre, la temperatura, que era el exceso de endeudamiento. Pero tenemos que corregir la infección, tenemos que ir al origen del problema.
y el origen del problema es un exceso de gasto frente al nivel de ingresos actuales. El Estado sigue gastando más de lo que tiene una brecha fiscal gigantesca. Para este año inicialmente se hablaba de una necesidad de financiamiento de 13.500 millones de dólares y el gobierno sigue por esa desesperación de buscar recursos, llega a extremos como lo que hemos visto en días pasados, en el que emite un decreto ejecutivo en que autoriza a Petroecuador a hacer una operación relacionada con petróleo sin importar que pierda dinero, porque lo que le importa al final del día es recibir financiamiento. Entonces, en el fondo, todavía hay un tema de corregir que no se soluciona con el refinanciamiento de la deuda, que es corregir ese exceso de gasto fiscal. Perfecto, vamos a seguir hablando de eso. Santiago García, usted es de los que cree que sí hay un ahorro importante en esta negociación, pero ¿para qué debe servir ese ahorro que el Estado está ganando hoy con esta negociación que debería confirmarse hasta agosto? Bueno, yo creo que un hecho fáctico, un hecho real es que entre el 2020 y 2021 debíamos pagar aproximadamente 2.800 millones de dólares por los bonos soberanos. Entonces, a grandes números, 3.000 millones de dólares debería servir, entre otras cosas. Me parece que hay una prioridad en atender el pago del 40% a la seguridad social. Hoy tenemos un grave problema con la seguridad social. Ese dinero debería servir para canalizarlo a ese rubro importante. Segundo, hay que cubrir gastos de salud. A mí, bueno, no coincido con Alberto, no puede ser toda la vara, todo el ajuste en el sector público. De hecho, debe haber un proceso de racionalización. En eso estamos de acuerdo en las universidades, en los ministerios. Pero no puede ser que toda la política gire alrededor exclusivamente de volver a cero todos los rubros. Me parece que ahí hay un espacio seguramente. Santiago, de debate. Yo respeto mucho los criterios, sí, me parece que sí. Sí, lo que quiero es precisar una cosa, o sea, aparte de que el gobierno está reperfilando la deuda y ahorrándose unos pagos importantes para este y el próximo año, en teoría el gobierno también tiene que seguir en su política de ajustar unos 4.000 millones de dólares más al presupuesto del Estado como lo había anunciado meses atrás, lo que implicaba en reducción de sueldos y la venta y el cierre de empresas públicas y todo lo demás. ¿Eso está bien? ¿O no está bien como usted ahorita lo señala? Yo creo que hay un espacio. Lo que pasa es que no podemos llevar a maximizar esas medidas. O sea, por ejemplo, el ajuste fiscal en donde ha habido reducción de personal y de gasto en salud, ¿cómo se puede entender eso? ¿Cómo se puede justificar siquiera? O lo que estamos pasando en las universidades, un ajuste también duro para el movimiento de las universidades públicas, para mencionar dos sectores fundamentales. Yo lo que creo es que hay que encontrar un mensaje medio, un mensaje más de consenso, más la posibilidad para no afectar capacidades estatales, para cumplir con derechos, satisfacer necesidades del pueblo ecuatoriano. Ese es un mensaje, no estoy diciendo no se haga, estoy diciendo debe hacerse. Hay espacio de racionalización, pero no vamos al extremo, porque eso no nos lleva. Por ejemplo, la inversión pública está casi a cero. Sí, ¿Qué significa eso? Pues que no tenemos infraestructuras, por ejemplo, sanitarias. Pero Santiago, una cosa, cuando usted habla de que no se puede recortar el gasto en salud, que yo entiendo hacia dónde va su punto de vista, pero si vemos que el Estado y el sector salud ha sido tan ineficiente y ha permitido tanta corrupción y ha permitido tanto robo, o sea, ¿por qué no decir, bueno, había tanto para robar que mejor es ajustar y que ese dinero se guarde? Correcto, ese es mi mensaje. Tenemos que ajustar, pero tiene que ser un ajuste en función de unos principios, en función de unas realidades. No todo es robo, o sea, Carlos y Alberto, o sea, no podemos plantearnos así la situación fiscal. Yo sé que es difícil este discurso porque estamos acostumbrados a irnos políticamente, irnos al extremo, o uno o lo otro. Por ejemplo, en materia de salud, yo estoy convencido de que para salir de la pandemia es un esfuerzo colectivo. Parte lo pone el Estado, parte el sistema de salud privado, parte el sistema de salud comunitaria, pero no somos capaces de plantearnos las cosas así. O solo ajusto el sector público y ajusto el gasto en salud y con eso creemos que vamos a tener grandes soluciones. Alberto, por favor, ¿qué le responde usted a Santiago García? Hay un error en entender qué es el reperfilamiento. El reperfilamiento no significa que ese dinero que nos ahorramos, que se estima que son en los 10.000 millones de los primeros 5 años o 16.000 millones de los 10 años, no significa que es dinero que tenemos para gastar y que tenemos que ahora decidir en qué nos gastamos 10.000 millones. Hay que ver el punto de partida. El punto de partida es un Estado quebrado en donde le faltan, solo este año, le faltan 13.500 millones. El ahorro para este año de la renegociación para el Estado va a ser de alrededor de 1.400 millones. Entonces ya no le faltan 13.500, le faltan 11.000 millones.
Por ahí vamos, entonces, hay que ir entendiendo. Entonces, ¿cómo entender la renegociación, el refinamiento? Como que ahora al Estado le falta menos. Entonces, no es que hay recursos para repartir y comenzar a pensar como el cuento de la lechera, ¿en qué me gasto? Porque realmente lo único que estamos haciendo es cerrando un poco ese hueco que de por sí sigue siendo enorme. Alberto, una pregunta, pero a mí me parece que sí es importante que ese dinero sirva, o sea, si el gobierno no tiene dinero y se puede ahorrar una plata para solucionar el problema del IES. A mí me parece gravísimo todos los anuncios reiterados, ya no solo de los técnicos, sino del propio gobierno, de que no va a haber para pagar a los jubilados. Entonces, Carlos, yo creo que eso sí debería servir, ¿o no? No sirve porque no hay el dinero. Tú estás partiendo de otro error, decir que existe el dinero y que ya no lo tengo que pagar. Eso es un error. No existe el dinero, hay un hueco, un faltante de 13.500 millones, que debido a la renegociación el faltante ya no es 13.500, sino 11.000 millones. Es decir, seguimos con un faltante. No es que dejó de salir dinero, no existía el dinero para entrar, de entrada. Entonces tenemos que estar muy claros de eso. La renegociación lo que hace es que disminuye esa presión para tener que seguir pagando, pero de cualquier manera no había tampoco dinero para pagar esa deuda. Perfecto. Entonces, sí. Eso hay que entenderlo. Entonces, por otro lado, yo creo que aquí la salida por el lado para la crisis fiscal viene por el lado de priorizar. El Estado tiene que aprender a priorizar, ¿qué es importante? Y para mí lo único importante es invertir en el ciudadano. Salud, educación y seguridad, no lo que invierte ahora, porque vemos que un Estado que se dedica a todo llega al final del día a la educación y no le alcanza el presupuesto, reduce el presupuesto de las universidades, no le alcanza para salud, una salud mediocre y la gente se muere en las calles. Eso es lo que no puede pasar. Y la única manera de lograrlo es priorizando el gasto. El Estado invierta en el ciudadano. Bien. Todo lo demás puede ser el sector privado. Okay. No necesitamos Estado para todo lo demás. Bien. Me voy a un primer corte comercial. Seguimos en Políticamente Correcto. Este y todos los programas de Políticamente Correcto se retransmiten en Radio Suceso 101.7 FM Quito. Regresamos enseguida con más de este debate. ¿El gobierno de Moreno alista la retirada? No se desconecte. Y mientras el gobierno se entusiasma con una operación de alivio macroeconómico, los otros indicadores de la crisis nacional son alarmantes y los mostramos en el siguiente video. 1. Desempleo. Hasta mediados de junio, el Ministerio de Trabajo contabilizaba más de 181.000 despidos a nivel nacional, mientras que el IES cree que son casi 300.000 los empleos destruidos por la pandemia. La informalidad en la economía se ha disparado en Quito y Guayaquil, al punto de convertirse en el principal foco de contagios por COVID-19. La gente sale a las calles a vender para subsistir cada día. Solo en la capital de la República se contabilizan más de 10.000 personas en la mendicidad. 2. Frenazo productivo. El cambio a semáforo amarillo no ha permitido que la economía cobre ritmo. Desde marzo, cuando empezó el confinamiento, esta actividad ha perdido más de 14.000 millones de dólares. El 40% de este monto pertenece al sector comercial. En cambio, el turismo y sus negocios conexos operan al 9% de su capacidad. La recaudación tributaria en mayo pasado se redujo a la mitad. Las exportaciones no petroleras han tenido un mejor desempeño, pero las caídas pueden llegar al 10% en distintos productos. 3. Seguridad social. El gobierno de Moreno no está al día en el pago del 40% de los aportes para las pensiones jubilares. El Banco del Afiliado asegura que son casi 1.500 millones que están pendientes de pago, sin dejar de mencionar que el correísmo dejó un bache fiscal de 5.500 millones. La crisis se agudiza pues el IES ha perdido 270.000 afiliados en este año, mientras que cada mes se requieren unos 370 millones de dólares para el pago de jubilaciones. Hay alerta de que en los próximos meses no habrá dinero para estas obligaciones. ¿El gobierno de Moreno podrá enfrentar estos problemas en los 10 meses que le restan en el poder? Santiago García, precisamente, ¿usted cree que la economía aguanta 10 meses más en esta situación? Permítame, Carlos, solo un punto que quedó de la etapa anterior. Lo que estamos hablando es priorización y en eso estamos de acuerdo y estamos hablando en términos presupuestarios. Nadie dice que tenemos 10.000 millones de dólares que hemos dejado de pagar o vamos a dejar de pagar en los próximos 10 años. No estamos planteando eso, sino que hay un alivio y esto es presupuestario. Entonces hay que reasignar esos recursos en términos presupuestarios. Ya dijimos un tema, seguridad social. Me faltó dos más, el tema de salud, que también creo que es importante, y un tercero,
que no voy a dejar de mencionarlo. Son 3.000 millones de dólares que entiendo no se podrá pagar todo, pero una parte a los cientos de pequeñas, medianas empresas que son acreedoras del gobierno, hicieron obra, entregaron un servicio y no se las ha pagado. Entonces eso también hay que mirarlo de una forma dinámica, porque si se logra recanalizar, la palabra exacta es reciclar los recursos que tenemos, puede ser un mecanismo para reactivar la economía y mover el tema presupuestario. Esto hay que verlo de una forma dinámica. La otra es la pregunta, me parece relevante, súper relevante en estos 10 meses. ¿Qué va a pasar con el gobierno? ¿Qué va a pasar con la economía? Yo mi primera afirmación, y lo digo con mucha frontalidad, es debe actuar con la responsabilidad que está actuando como esta renegociación de los bonos internacionales y dejar el camino lo más aplanado posible, para decirlo en términos muy coloquiales, un camino lo más desbrozado posible para el nuevo gobierno. Esto es una buena medida, no es que resuelve todos los problemas, es una buena medida. Hay más cosas, por ejemplo, menciono otra, hay que establecer una regulación, por ejemplo, muy puntual, muy de transición al sistema financiero nacional. Hay que evitar cualquier contagio de la crisis real a la crisis que acabamos de ver, de empleo, de producción, evitar el contagio al sistema bancario. Esa es una cuestión que hay que mantenerlo, pero hay problemas en este momento, Santiago, de morosidad, hay problemas que estamos sin poder pagar nuestras deudas, en fin. Ya, ese es un problema macroeconómico y real muy importante, pero a mí también me preocupa es en la situación en la que está el gobierno, con 10 meses que le quedan por delante, con una campaña que viene, ¿cómo se puede entender la recuperación de la economía de las familias y del aparato productivo? O sea, yo creo que ahí son cosas que ya al gobierno no le van a funcionar mucho. No hay voluntad política ni de empresarios quizás, ni de políticos por ayudarle. O sea, ¿qué podemos esperar? Yo me parece que ese diagnóstico es el correcto, Carlos. O sea, yo lo que deberíamos, o los ecuatorianos podríamos esperar del gobierno es una transición razonable, una responsabilidad llevada hasta el último día de gobierno. Quizás este mensaje para los políticos ecuatorianos les quede largo, ¿no? Y grande. Pero hay que desde la ciudadanía reclamar responsabilidad hasta el último minuto, porque eso corresponde. Y me da paso, Carlos, a una aseveración que usted me ha escuchado y lo quiero poner en el debate. Es que si las cosas salen bien en este país, más o menos, y no hay más sobresaltos brutales como los que hemos sufrido, y si seguimos con el Fondo Monetario, que creo que es inevitable, y si el sistema financiero no se lo topa y sigue funcionando razonablemente como ha venido funcionando, si empezamos a hacer algunas cuestiones con respecto a aprovechar las oportunidades del mercado internacional, ¿saben, ecuatorianos, cuánto nos va a durar esta crisis? 10 años. El Producto Interno Bruto del 2030 será muy parecido al del 2012, si todo sale bien. Así que hay que empezar a revisar nuestros pensamientos, nuestros esquemas mentales, nuestras propuestas económicas y políticas, porque esto va en serio. Esto es una crisis brutal la que el país se ha metido. Responsabilidad en este primer periodo, Carlos, para lo que usted me pregunta, responsabilidad hasta el último minuto, y de ahí en adelante cambiar el chip, cambiar las posibilidades de entender esta crisis y las posibilidades de cambio que van a exigir nuevo pensamiento, nuevos compromisos sociales, nuevos pactos políticos. Bien, Alberto Acosta, entonces hay ahí un cambio por hacer y me preocupa una cosa porque el ex ministro de Finanzas, Marco Flores, señalaba que no se debe celebrar tanto esta renegociación de la deuda porque el principal problema que tiene el país en este momento es de iliquidez y es lo que usted mencionaba precisamente en el bloque anterior. Es decir, ¿cómo logramos darle viabilidad a la economía real, al motor en el país si es que no tenemos dinero para hacerlo? Hay que estar muy claros, el problema realmente no es falta de liquidez, tenemos un problema de falta de actividad productiva que se ha detenido. Y por eso es que aparece un rompimiento en la cadena de pagos. Pero no faltan billetes, no es que los billetes de dólares desaparecieron del país. El problema es que las cuarentenas detuvieron la producción y detuvieron toda la cadena de pagos. Para salir de la crisis, y en eso coincido totalmente con Santiago, esta crisis va a ser muy larga. Ya llevamos 5 años de ajuste y fácilmente vamos a tener otros 10 más. De hecho, el ajuste fiscal ya lo pone en una fecha. Dicen, vamos a volver al límite de endeudamiento en 12 años. Es decir, ya nos están diciendo, esto de aquí no va por menos de 20 años. Repetimos la historia de los años 70. De las grandes bonanzas del país siempre sale altamente endeudado, con graves desequilibrios y con una necesidad de ajuste muy fuerte, que la sufren los ciudadanos. Estamos repitiendo la historia. Vamos a tener fácilmente 20 años en total de ajuste
Y es algo que podemos cambiarlo si los ciudadanos aceptamos y nos damos cuenta que necesitamos cambios profundos, cambios estructurales. Esto no se cura metiéndole ñeque, esto no se cura con ganas, no, esto se cura con medidas y cambios profundos estructurales. ¿A qué me refiero? Primero tenemos que corregir incentivos en la producción ecuatoriana. Incentivos actuales castigan la producción, premian el consumo, castigan la producción. Sin inversión, sin producción, ningún país sale adelante. Necesitamos devolverle competitividad al sector productivo. Alberto, pero hay un problema. Usted regresa a los años 70 y 80 y que me parece que la comparación es válida. El problema ahora es que yo siento que la gente no tiene este momento ni el dinero en muchos casos, ni tampoco el deseo de reactivar la economía porque tiene miedo. Hay mucha gente que dice, por ejemplo, que no quieren ir a los locales, no quieren ir a los restaurantes, no quieren consumir porque tienen miedo de contagio. Es decir, aparte de las limitaciones que tiene el Estado para salir adelante, hay gente que no quiere o no puede o tiene miedo de impulsar un dinamismo de la economía. Eso me parece a mí que es mucho más grave que lo que pasaba en los años 80. Definitivamente no. Ahí la crisis empezó antes, hay que estar muy claros. No es el COVID el que generó esta crisis. La crisis se generó en la bonanza. Estamos pagando las consecuencias de la bonanza. La economía se contrajo ya el año pasado, no cuando empezó el COVID. El cuarto trimestre de 2019 empezó la contracción económica. Pero ahora no hay espíritu para reactivar. Entonces el COVID lo que vino a hacer es agravar. Pero no hay espíritu para reactivar. El COVID agravó la situación. Sí, pero la gente no tiene espíritu para reactivar ahorita. Antes sí, hace un año quizás sí, pero ahora no, pues. Carlos, la economía no se mueve por espíritu. Las expectativas son importantes, pero se necesitan realidades. Y hay realidades de una enfermedad que tiene la economía económica que la podemos resumir en dos. Una crisis fiscal importante, que no es falta de voluntad ni exceso de voluntad, es realidad. Y un problema de competitividad que tampoco tiene nada que ver con voluntades o no voluntades. Hay una realidad de un país caro, poco competitivo. Y mientras no solucionemos con reformas estructurales estos temas de fondo, seguiremos esperando que tal vez con el sereno las cosas mejoren. Y las cosas no funcionan. Bien, esto no es una gripe que pasa a los 7 días. Necesitamos cambios estructurales profundos. Perfecto. Santiago García, una última reflexión, por favor. Bueno, mi reflexión es que lo que requiere este país es, y ahí difiero un poco con Alberto, sí juegan las expectativas, sí juega la necesidad de que haya participación de la sociedad, si no, no habrá posibilidades de cambio. Necesitamos fortalecer la política pública, me parece que ese es un punto, y política pública no entendido como la maximización del Estado que está hasta en la sopa, ¿no? Eso no estamos pensando algunos analistas, algunos economistas, sino sosteniendo los procesos importantes. Pongo un ejemplo, y recojo las ideas de Alberto. Es cierto, se necesita fortalecer la producción. Un paso fundamental es que el sistema financiero nacional que hoy entrega, doy un dato, 70% del crédito está dirigido a consumo y comercio, 15% a microcrédito y un 6% al tema productivo. ¿No será que hay que hacer unos incentivos y unos cambios de política pública, Alberto? Ahí entra la política pública. ¿No será cierto que esa es la forma de primero producir y luego generar empleo? No al revés, aquí los políticos nos plantean al revés, como que el empleo se genera de la nada, se genera de la producción. Entonces es una idea. Hay más ideas que pena no podemos avanzar, pero me parece que el mensaje final al país es, estamos en una crisis no vista en el último siglo. Necesitamos cambiar nuestra forma de entender los problemas, de buscar consensos, de no maximizar las propuestas, porque el maximalismo no me lleva muy lejos. Perfecto. Lo que necesitamos es unas condiciones que nos permita, como digo, atacar los problemas más graves, sentar las bases de lo que no queremos que sea. Se va a perder demasiadas generaciones y dura, como dice Alberto, y yo coincido, 10, 20 años. Es demasiado duro para que nuestros jóvenes no tengan futuro. Gracias, Santiago. Nos oponemos a eso. Tenemos que encontrar esas salidas. Bien. Y bien, les agradezco a los analistas Santiago García y Alberto Acosta Burneo por haberme acompañado en esta primera etapa del programa para analizar la situación económica del país. Volvemos luego del corte comercial. El analista político Pedro Donoso y la periodista Sara España se unen al debate en Políticamente Correcto para analizar la salida del vicepresidente Otto Sonnenholzner y otros ministros del gobierno de Lenín Moreno en su recta final. No se desconecte de la señal de Coavisa. En esta segunda mitad del programa contamos con la participación de Sara España, editora política de Diario Expreso de Guayaquil y corresponsal de Diario El País de España, y Pedro Donoso, consultor político y de comunicación, dirige la firma ICARE.
Si bien Otto Sonnenhorner se va con las mejores cifras de aceptación y gestión del gobierno, en torno a los 50 puntos según algunas encuestas, esa popularidad tendrá que sopesarse en el escenario de una virtual candidatura presidencial, que debe sortear algunos obstáculos. Claudia. Carlos, y uno de ellos es la evidencia histórica. Entre 1984 y el 2002, ninguno de los candidatos presidenciales del partido de gobierno pasó a segunda vuelta. Julio César Trujillo, figura de la DP en el gobierno de Osvaldo Hurtado, quedó en séptimo lugar. Sixto Durán Ballén llegó en tercero en 1988, cuando era parte del Partido Social Cristiano y gobernaba León Febres Cordero. Raúl Vaca, de la Izquierda Democrática, y del presidente Rodrigo Borja, obtuvo el cuarto lugar en las elecciones de 1992. Y debemos recordar, en 1996, la candidatura independiente del general José Gallardo, ministro de Defensa de Durán Ballén durante el conflicto del Cenepa, quien tuvo una votación muy baja. En 1998, la vicepresidenta Rosalía Arteaga, quien rompió con Abdalá Bucaram y Fabián Alarcón, se lanzó a la primera magistratura, llegando en quinto lugar. Solo Rafael Correa, ministro de Finanzas de Alfredo Palacio, en los 4 primeros meses de gestión llegó a la segunda vuelta y ganó las elecciones. Lo mismo ocurrió con Lenín Moreno, ex vicepresidente de Correa, quien ganó en segunda vuelta en el 2017. En la cadena donde anunció su renuncia a la vicepresidencia de la República el martes pasado, Sonnenhorner dejó en claro que será parte de un proyecto político amplio y de objetivos nacionales, sin quedar evidenciada una ruptura total con el presidente Moreno. Escuchemos. Al presidente de la República siempre le agradeceré su esfuerzo por dar los primeros y difíciles pasos para sacarnos de ese modelo fracasado que solo busca destruir. Lo considero una buena persona y he servido a su lado con lealtad y convicción. Pero siempre dije que no estoy aquí por el cargo, ni por el sueldo, ni por los honores, y que en el momento que sienta que este cargo se convierte en un impedimento para servir y aportar a los temas más relevantes del país, prefiero salir como entré. Por lo que las interrogantes alrededor del ahora ex vicepresidente se despejarán conforme avance la campaña. Carlos, continúas con el debate. Bien, gracias, Clau, por ese reporte. Pedro Donoso, ¿qué representa este momento el ex vicepresidente Otto Sonnenhorner para el gobierno de Lenín Moreno? Finalmente creo que el reto va a ser, si es que aspiraría a una candidatura, es el convertirse en el outsider sin ser el outsider en sí mismo, ¿no? Es decir, digamos, el outsider del establishment, y eso creo que hay que analizarlo profundamente. Sin embargo, creo que nos queda muy corto también para el análisis el hecho de solo poder analizar la renuncia en sí mismo, ¿no? Creo que es un hecho huérfano, digamos, aún de contexto, y debemos empezar a analizar ese contexto para poder entender cuál es la proyección, ¿no? Bruno Latour, que es este filósofo francés que a mí me gusta repetir mucho, decía en una entrevista en El País, que en el siglo XXI ya los hechos ya no se defienden solos, hay que salir a defenderlos. Y finalmente, digamos, al no tener una defensa clara, tanto de Sonnenhorner, de por qué su renuncia, o del gobierno, o de, digamos, los distintos estamentos políticos y sociales del país, creo que falta ese elemento para poder hacer un análisis y un diagnóstico real. Pero a mí me parece una cosa, yo veo que, no sé si es que se debilite el gobierno como tal a 10 meses de dejar el poder con la salida de su mejor cuadro, que era el vicepresidente. Ahora, yo digo una cosa, si es que él se va como aparentemente se va en esta cadena de televisión, en donde tiene palabras cordiales para Moreno y Moreno le responde con una cordialidad en una carta, me da la sensación de que Otto sí es funcional a Lenín Moreno en una eventual campaña electoral donde todo el mundo le puede caer y le puede decir que él es parte de este gobierno, y quizás Otto tenga que defender al gobierno en esa caldera que va a ser la campaña electoral. No sé si es que ahí gana Moreno con la salida de Otto. Si hubiese salido, digamos, el ex vicepresidente desmarcándose con un discurso antigobierno, podríamos significar y resignificar el hecho de la salida. Aún no hay los elementos para poder entender finalmente. Para mí es evidente que Sonnenhorner entra en la zona de funcionalidad y va a ser, digamos, el blanco de los ataques de la oposición al mismo gobierno. Y habrá que ver cuáles son los elementos estéticos, discursivos, narrativos, políticos que el actor puede utilizar para poder desmarcarse, ¿no? Perfecto. Sara España, y Otto Sonnenhorner no fue claro el día de su renuncia, pero ¿usted cree que sí será candidato a la presidencia de la República? ¿Hay una ruta trazada en torno a él? ¿Qué tal? Buenos días, un saludo a todos antes de nada. Bueno, yo creo que Otto Sonnenhorner ha precisamente marcado su rol en el gobierno y en su salida por estas incertidumbres, ¿no? Es decir, es un personaje de alguna manera un tanto enigmático,
lo cual ha protagonizado ha marcado, ¿no?, tanto su salida del gobierno como su participación dentro del gobierno. Entró no sabiendo muy bien a qué cuota política respondía. Durante su ejercicio de gobierno igual, es decir, ha mantenido un perfil social de obra, de trabajo con la ciudadanía, pero tampoco manteniendo, digamos, significaciones políticas, ¿no? Y a la hora de irse es lo mismo. Se va dejando interrogantes y muchos nos preguntamos por qué se va, lo que decía Pedro, ¿no? No tenemos muchas maneras de descifrar por qué se va y qué va a hacer. Pero no crees que sea candidato. Estábamos preguntando Pero no crees que se va a hacer ¿por qué candidato. no se queda? Sí. Ahí sí, o sea, yo sí iba a eso. Es decir, ¿por qué no se queda? Es la pregunta que me ayuda a mí a resolver un poco cuáles son sus intenciones dentro de esta incertidumbre que él tiene. Y no se queda, efectivamente, porque él dice que quiere participar en la carrera electoral, quiere contribuir a objetivos comunes, en sus propias palabras, y no quiere hacerlo de una forma en la que alguien pueda levantar suspicacias de que lo está haciendo con recursos públicos o aprovechándose de la palestra pública. ¿Esto qué significa? Pues que él quiere mantener esa postura de un posible perfil candidato, un personaje candidatizable, y no va a renunciar a eso si se quedara en el gobierno. Es decir, si va a ser vicepresidente y tiene que hacer un rol, digamos, en segundo plano o trabajar con la ciudadanía, pero de un segundo plano, una zona más sombría, no lo va a hacer. Por eso él dice, yo me aparto y camino libre, ¿no? Sara, ¿tú crees que el vicepresidente ya se estaba desgastando como vicepresidente, como político y como posible candidato dentro del gobierno, no solo por pertenecer al morenismo, sino por las acusaciones que se hacían de él de que estaba utilizando el contingente del Estado para su promoción? ¿Eso crees tú que llegó a un momento en que él ya tenía que renunciar para poder trabajar con más tranquilidad en su proyecto electoral? Yo no creo que haya sido incómodo para él. En realidad ha sido más él una figura incómoda para el gobierno, en el sentido de que se estaba llevando mucho protagonismo sin que tampoco fuera un personaje clave dentro de los intríngulis del gobierno. Es decir, no tenía unas atribuciones de peso como sí puede tener, por ejemplo, la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Entonces, aún así estaba llevándose mucho protagonismo. Eso me parece que hacía que él fuese más incómodo al gobierno, que para él estar en el gobierno fuera un desgaste. Obviamente hay muchas críticas o hay acusaciones, como él decía, ¿no?, de que estaba utilizando su posición para hacer campaña política, pero bueno, más allá de que esto sea cuestionable, es parte del juego político, ¿no? No hay ningún ministro que no vaya a territorio y no se haga una foto y no aproveche eso para construir una imagen de él mismo, a futuro, o por lo menos para dejar... Muy bien. Pedro Donoso, pese a la evaluación que hacen de Otto las encuestas en las que dicen que tiene una muy buena gestión, ¿él va a poder desmarcarse del gobierno en una eventual campaña electoral? ¿Va a ser muy fácil como apagar un interruptor y decir soy un candidato independiente? Es el gran reto, finalmente, ¿no? Yo quiero recoger las palabras de Sara porque tienen toda la razón. Para mí, el ex vicepresidente fue el actor político en un gobierno de transición sin identidad en la entrada y en la salida. Es decir, yo siento que es este actor político no identitario, ¿no? Y creo que finalmente ahora le va a tocar tener una identidad si es que tiene aspiraciones electorales. Hay que ver cómo cuadra esa identidad, cómo contextualiza esa identidad. Te interrumpo. Te interrumpo porque quisiera que un poco reflexionemos con el reportaje de Claudia Roura. Hemos visto que hasta el 2006, por lo menos, a los candidatos de gobierno no les iba bien en las elecciones. La excepción es Correa y Moreno, porque bueno, la popularidad de Correa en el gobierno era mucho más alta de la que hoy tiene Moreno. ¿Cómo podríamos entender históricamente hacia dónde va a ir Otto? ¿Hacia los candidatos del pasado o los del correísmo en cuanto a resultado electoral? Javier Marías, que es este escritor español contemporáneo de Sara, dice: el pasado tiene un futuro con el que nunca contamos. Y yo creo que eso le sucede al Ecuador finalmente. No me iría tan atrás, haría un análisis finalmente de la situación política del Ecuador ahora, y yo siento que el Ecuador está en la mitad de la década 2000-2010, ¿no? Me da todo el contexto para hacerlo. El fuera todos, digamos, se cristaliza, hay un outsider finalmente que venía de un gobierno, ¿verdad? Y que puede cristalizar y establecer la base de su renuncia como una potencial campaña, como lo hizo el expresidente Correa, renunciando al Ministerio de Economía con Alfredo Palacios y con eso planteando su futuro político, ¿no?
Entonces, creo que de una u otra manera la estrategia de posicionamiento que él escoja ahora, porque de ser un actor neutro a ser un actor de posicionamiento, le va a permitir o no tener una carrera con éxito, digamos, en lo electoral. ¿Usted siente que va a ser una suerte de paraguas, Otto, para el morenismo en la campaña electoral? Es decir, al menos bajarle con él las críticas ácidas que se harán a nivel de gestión de endeudamiento, de crisis sanitaria, de corrupción, etcétera, etcétera, que vimos en los bloques anteriores, que le ponen al país frente a una encrucijada y un abismo que tardará 10 años en que podamos salir adelante, Pedro. Yo siento que estas elecciones están marcadas por las disputas de las agendas, finalmente, más que de los cuadros y que de las, digamos, ideologización o de los posicionamiento político. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo creo que la agenda que es la más vendible, digamos, de cara a febrero del 2021, estará, digamos, esta figura del outsider que podrá enfilar su discurso anti-establishment, no necesariamente anti-gobierno. Siento que su crítica puede ser, soy el no político finalmente, y digamos su posicionamiento reputacional en esta campaña irá para eso, ¿no? Y eso le puede permitir entonces a Otto no ver al gobierno como su gran fardo. Es decir, ese discurso le puede neutralizar. Desmarcarse sin desmarcarse. Desmarcarse sin desmarcarse, finalmente. Es decir, okay. El rey está desnudo finalmente, pero nadie lo va a decir. Bien, ok, nos vamos a un primer corte comercial en esta segunda etapa del programa. Todos los programas de Políticamente Correcto están en YouTube en el canal oficial de Ecuavisa. Regresamos enseguida con más de este análisis sobre Lenín Moreno y sus últimas acciones políticas. Seguimos en Políticamente Correcto. Sara España, ¿qué tipo de espacio está cooptando Otto Sonnenholzner en Guayaquil, en la política guayaquileña? Vemos por un lado que hay un Partido Social Cristiano que tiene 5 precandidatos, pero también se habla de que el Partido Social Cristiano podría aliarse a Otto Sonnenholzner en la campaña. Y por otro lado tenemos un proyecto más fuerte, más consolidado que el de Guillermo Lasso. ¿Qué viene a significar Otto para el puerto principal en este momento? Bueno, obviamente el espacio en donde más suena, efectivamente, es como tú mencionas, Carlos, en el Partido Social Cristiano. Ha habido varios nombres que han lanzado su precandidatura, o el partido ha lanzado su precandidatura. Y son personas, como pasó yo creo con la ex candidata presidencial y ahora alcaldesa Cynthia Viteri, que han estado haciendo de fuerza de choque en la Asamblea para el Partido Social Cristiano, lo cual tienen una visibilidad y un protagonismo destacable. Sin embargo, yo creo que el Partido Social Cristiano podría aprovecharse de Otto Sonnenholzner en el sentido de él tiene una imagen mucho más pulcra, es decir, ha estado en el gobierno pero no está desgastado, no tiene esta especie de aura de crispación que tienen quizás los otros nombres. Sara. Y creo que se podría beneficiar de la figura de él. Ahora, yo me pregunto, en esa simbiosis, ¿sale beneficiado él o sale beneficiado el partido? Creo que al partido le conviene más contar con él que a él contar con el partido, que no deja de ser parte de la historia del país y como decía Pedro antes, bueno, pues el país tiene ahora mismo un momento de darle protagonismo, darle importancia a un outsider, ¿no? Es decir, hay un poco de hartazgo y de cansancio de los partidos tradicionales. Sara, ¿tú crees entonces que a lo mejor a quien no le conviene aliarse al Partido Social Cristiano es a Otto Sonnenholzner y no más que al revés? Es decir, el Partido Social Cristiano le necesitará a él. Yo creo que sí. Yo creo que él ahora mismo representa una figura visible, es decir, además viene con eso, ¿no? Como con una imagen pulcra o relativamente pulcra, es decir, ha tenido un poco de desgaste en el gobierno, pero tampoco como otras figuras. Entonces, y el Partido Social Cristiano necesita un referente. Se va Jaime Nebot, obviamente no participa y deja un hueco muy grande, que a mi juicio los asambleístas que están postulándose no ocupan si lo comparamos con el exvicepresidente. Pero Sara, la otra opción que tú me mencionabas. Sí, no, yo te quería completar esta idea. ¿Cómo tú puedes decir que Otto tiene un perfil no tan desgastado si vemos que en Guayaquil explotó la crisis del COVID, si se murieron miles de personas ahí, en donde prácticamente al gobierno se le ha reprochado por el mal manejo de la crisis sanitaria? ¿Por qué crees tú que el electorado guayaquileño va a ser una disonancia entre lo que dice Moreno y lo que puede decir Otto si los dos fueron parte del mismo gobierno y en la peor crisis sanitaria del país? O sea, para mí ha sido significativo el hecho de que el propio gobierno
aunque esto ha sido voces internas, ¿no? Y no sabemos exactamente por qué él sale del gobierno, de alguna manera creo que ha sido un actor incómodo para el gobierno por llevarse protagonismo en un momento muy difícil para todos. Fue significativo en su momento el hecho de que él en sus recorridos en territorio no mencionase a Lenín Moreno, es decir, se atribuyese como que ese trabajo es parte de él y no tanto del gobierno, y yo creo que esa incomodidad al interior del Ejecutivo es un ingrediente de su salida. Eso me hace pensar que él mismo está capitalizando esa situación, ese desmarque, ¿no? El gobierno está por un lado, los cuestionamientos son para ellos, el mismo gobierno ha tratado de zafarse de los cuestionamientos, dándole ahora mismo la competencia a los municipios para que ellos, cuando fue el momento más crítico de decidir si se tenía que reactivar la economía, que era lo que pedía la sociedad y el sector privado para volver pues para solventar la crisis, el gobierno despachó esto y se lo pasó a los municipios como para no erosionarse más. Y aún así, el vicepresidente entonces todavía no estaba tan desgastado. Perfecto. Yo creo que él salió bien librado. Bien, muy bien. Pedro Donoso, ¿la papeleta electoral se completa en cierta medida o se completaría en cierta medida con el perfil de Sonnenhosner hasta este momento? No sabemos aún a ciencia cierta cuáles son los candidatos que podemos tener, ¿no? Y digamos, a mí me preocupa que el debate público se esté enfocando solamente en el inquilino de Carondelet, cuando yo creo que hay otras disputas también supremamente importantes. Es decir, estamos pensando necesariamente quién va a ocupar el sillón en Carondelet, pero estamos olvidando quién va a poder aglutinar y tener una mayoría en la Asamblea Nacional, ¿no es cierto? Y con eso podemos incluso enfrentarnos a un choque de trenes institucional, ¿no? Y por eso yo hago tanto énfasis en que quizás hoy, digamos, en este momento, no es el análisis, no nos conlleva a hacer un análisis, valga la redundancia, de los actores postulados, sino de las agendas. Es decir, yo puedo decir o puedo proyectar cuál agenda podría ser la ganadora finalmente en base a los estudios cuantitativos que se tienen. Es decir, yo siento mucho que una agenda ganadora es la que emerge de un outsider, una agenda ganadora es la que proponga finalmente un Estado fuerte en los ámbitos de educación, salud, seguridad, incluso puede ser anticorrupción. Una agenda finalmente que te plantee incluso en esta característica tan ecuatoriana de ser permeables al populismo, una agenda que me ayuda con una causalidad mágica de decir, yo vengo y resuelvo el problema finalmente en el menor tiempo posible, ¿no? Creo que por ahí debe ir el análisis más que en los actores y en los candidatos. Pero a mí lo que sí me preocupa, Pedro, es que, por ejemplo, tengamos todavía no muy clara la posición de los indígenas, por ejemplo, del movimiento indígena en estas elecciones, y ellos es un actor que tiene una agenda clara. Faltan 2 meses para que empiecen las inscripciones y no sabemos si va a ir Vargas, va a ir Issa o va a ir un cuadro más tradicional. No sabemos bien el futuro político del correísmo, quién puede ser a 2 meses de que se pongan las candidaturas. Tenemos en Quito un vacío en lo que siempre se llamó el centro izquierda tradicional. Yo no sé si Lasso va a querer cooptar ese espacio o lo puede captar Otto. Entonces yo sí creo que aparte de las agendas hay unos frentes que siempre han sido muy fuertes en las elecciones que de momento se ven vacíos y de ellos tenemos que hablar. Es que finalmente, digamos, es un poco la tragedia en el último tiempo del Ecuador, ¿no es cierto?, en donde nada está en su lugar. Entonces yo no sé si finalmente un actor de izquierda, de derecha, de centro izquierda, primero se va a proyectar así, se va a identificar así y va a lanzar su discurso puramente ideológico de izquierda, derecha o de centro, ¿no es cierto? Esa ha sido un poco la característica de desideologizar, digamos, las candidaturas. Por eso digo que más yo lo veo con agendas finalmente, ¿no? Además, entendiendo que quizás el gran electorado al cual los candidatos vayan a apuntar es esta clase media venida menos finalmente, ¿no? Hay cifras de estudios que te dicen que, digamos, de la gran población económicamente activa de 7 millones después de la pandemia o pospandemia o durante la pandemia, se suman ya más o menos más de 3 millones finalmente de personas que van a ver afectada su liquidez, ¿no es cierto? Entonces, es en ese sentido, es decir, ¿cuál es la agenda que va a poder captar el gran electorado que para mí se enfoca, digamos, en la clase? ¿Y cuáles son las palabras claves ahí? Estado fuerte en salud y educación, como decías tú, empleo, garantía de empleo. ¿Cuál sería ahí ese elemento que encante ser outsider finalmente? Pero más sobre todo también esta narrativa que pega
fácil en el electorado tan, digamos, democráticamente inmaduro que somos como ecuatorianos, que es, además, a quién yo voy a atacar como blanco fácil, finalmente, ¿no? Que puede ser este populismo académico, o este populismo, digamos, un poco más de calle, ¿no? De decir, hay que afectar a las industrias que les ha ido muy bien los últimos 10 años, finalmente, a la clase, digamos, bancaria, a la clase económica, a las industrias, etcétera, ¿no? Por ahí yo voy viendo un perfil de una agenda que puede calar en el electorado. Ahora, y frente a eso, Sara, España, ¿cómo podemos ver este momento en el que ya empiezan las elecciones y cómo vemos al gobierno ya en este tramo final? Se habla de que vienen más salidas del gabinete, unos 3 o 4 o 5 personas más, por fuera del canciller de la República, que es una baja sensible por lo que significa ese ministerio. Se va el secretario de Comunicación, se va a ir otra gente adicional. ¿Eso qué nos dice? ¿Que es un gabinete ya de retirada, a que nos va a generar muy poca sorpresa y quizás tenga muy poca gestión? Sí, yo la verdad creo que no sabemos todavía hasta ahora los nombres de los que van a salir, pero está claro que si en una misma semana están cayendo o saliendo figuras pues de tanto calado como el vicepresidente, el canciller, es claro que aquí esto no es casualidad, ¿no? Hay una renovación, esa renovación, si lo niegan o no lo niegan, está claro que tiene miras electorales, es decir, imagino que estarán buscando cuáles son sus fichas que podrán colocar para iniciar las campañas y además desapegarse también de eso que se señalaba del anterior gobierno, ¿no? De Rafael Correa, que utilizaba el púlpito público para hacer campaña. Y de todas maneras, me parece que ya Lenín Moreno y su gobierno saben que su periodo pasó, es decir, se le ha visto muy desdibujado a la figura del presidente y también al gobierno en su gestión, no solamente por la pandemia, ya de antes. El único punto o puntal que tienen de gestión, ¿no?, significativa ha sido lo que hablábamos ustedes en el tramo anterior del programa, el tema de la renegociación de la deuda, pero todo lo demás ha sido un gobierno muy desdibujado, ¿no? Yo creo que ya, no quisiera decir que tiraron la toalla, pero sí se nota que hay un desgaste y que saben que tienen pocas opciones o poco Sara, margen de maniobra para... Una pregunta final. ¿Y en este momento cómo queda el eje de ruptura de los 25? Es decir, ¿quedan afincados, muy poderosos en este tramo final del gobierno? ¿Y eso significa que para ellos la posibilidad de una campaña electoral se merma, se hace más difícil de que tengan éxito por el desgaste del gobierno? Bueno, es difícil anticiparse. Está claro que sus intenciones son las de conseguir poder, ¿no? Recuperar un espacio que si tuvieron en algún momento la ambición de generar esos espacios, de ocuparlos y de tenerlos, desde luego se están posicionando más en este gobierno, han conseguido consolidarse y no van a renunciar a eso. No sabemos, yo no me arriesgo a anticiparme qué pasará con ellos, pero desde luego sí se ve una intención de querer quedarse, ¿no? De querer hacer carrera a futuro. Perfecto. Bien, agradezco entonces a Pedro Donoso y a Sara España por haberme acompañado en esta segunda parte del programa. Nos vamos a un corte comercial. Estamos por terminar el programa de hoy, donde quiero concluir que esta semana puede ser una de las más fructíferas del gobierno en mucho tiempo. Si la renegociación de más de 17.000 millones de dólares en bonos se concreta, el Ecuador habrá dado un paso vital en el ordenamiento de sus cuentas, dada la magnitud de la crisis inmensa que vivimos. Pero este pequeño rayo de luz puede ser el inicio de una nueva época de gasto más responsable y eficiente para los próximos mandatarios. Por otro lado, está la ventaja que le significaría a Lenín Moreno contar con un eventual candidato presidencial bien evaluado que amortigüe las críticas y los embates que los políticos harán de su gobierno en la campaña electoral. Por los términos en los que Otto Sonnenholzner renunció, el primer mandatario puede ver en él quizás a un aliado necesario. Hasta el próximo programa. El gobierno de Lenín Moreno ya está de salida y sus acciones serán pocas para enfrentar la crisis económica, mientras la carrera por la presidencia de la República en las elecciones del 2021 ya ha empezado. Todo el análisis electoral estará aquí en Políticamente Correcto. Hasta el próximo domingo.